Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Aparece nuevamente en escena uno de los personajes del Adviento, Juan el Bautista. Pero ahora se nos muestra que está en la cárcel. Ya ha sido preso por Herodes, ¿no es cierto? Después va a tener un desenlace muy triste su vida, pero desde la cárcel escucha mucho acerca de Jesús. Y entonces Juan el Bautista envía a sus discípulos para que averigüen y le pregunten si es él el Mesías o tienen que esperar a otro. Bien, no sabemos exactamente si era la inquietud de Juan el Bautista de saber si era Jesús el Mesías o más bien de que sus discípulos, los discípulos de Juan, pudiesen reconocer en Jesús al Mesías. Pero es un texto que nos enseña un poco de manera pedagógica cómo debemos unos a otros conducir a las personas a Jesús. En este caso, Juan el Bautista a sus discípulos. Cuando llegan a preguntarle a Jesús, la respuesta de Jesús es clara y sencilla. Vayan y díganle a Juan lo que están viendo y lo que están oyendo. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que oyen? ¿Con qué se encuentran los discípulos de Juan el Bautista cuando se encuentran con Jesús? Entonces se encuentran con que los ciegos ahora pueden ver por medio de Jesús. Los lisiados ahora pueden estar rehabilitados. Los que están poseídos por espíritus extraños o fuerzas extrañas a su vida, que los gobiernan y los mantienen en una cierta locura, ahora están sanos, ahora están tranquilos. Los muertos resucitan, otro gran fenómeno maravilloso y en todo el sentido profundo de lo que significa resucitar, que es levantarse de postraciones que nos tienen como muertos para tener una nueva vida, para experimentar nuevamente el gozo de existir. Y otro fenómeno importantísimo es que se anuncia la buena noticia a los pobres, es decir, aquellos que estaban olvidados, aquellos que nadie tiene en cuenta, aquellos que son considerados muchas veces como el desecho de la sociedad, que aunque no lo digamos, así los mantenemos, ellos reciben un anuncio especial. El reino es de ustedes, los pequeños, los humildes, los sencillos, de aquellos que confían plenamente en Dios porque no tienen nada más en quien confiar, porque no ponen sus seguridades en las cosas de este mundo. Así es el pobre, así es el sencillo. No solo el carente de cosas materiales, porque la pobreza en el Evangelio va mucho más allá que eso. Sí, tiene que ver con la pobreza material, pero sobre todo con el desapego de las cosas materiales. Podemos tener una gran riqueza y sin embargo ser pobres en el espíritu, como dice la bienaventuranza. ¿Por qué? Porque aunque tengamos una riqueza, la repartimos con los más necesitados. Podemos estar velando para que los más pobres tengan posibilidades, ¿verdad? Para ayudar a la sociedad, a los más desfavorecidos y tener un corazón de pobres. Pero se anuncia la buena nueva a los que no tienen su confianza en nada de las cosas de este mundo. El Padre les dice: yo soy su confianza, yo soy su sostén, yo soy el que les da firmeza, yo soy su gozo, yo soy su alegría, ustedes son mis hijos predilectos. Esa es la respuesta de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista. Esa es la claridad que manifiesta Jesús. Miren, yo no voy a hablar de mí, sino que mis obras hablan por mí. Muy bien, en la práctica, en la iglesia, realmente estamos mostrando las obras que realiza el Señor. ¿Cómo estamos evangelizando hoy en la iglesia? Es una palabra muy importante que debe interpelarnos a todos en la iglesia, desde el Papa, pasando por los obispos, los presbíteros, religiosos, religiosas, laicos, por todos los bautizados. ¿Cómo estamos nosotros anunciando a Jesucristo? ¿Qué tipo de mensaje estamos llevando al mundo? A mí me preocupa mucho que estemos haciendo proselitismo religioso, que estemos nosotros hablando mucho de Jesús, estemos hablando mucho de la iglesia, de los dogmas y este tipo de cosas importantes, pero que estemos dejando en segundo plano las obras que realiza Jesús. ¿Qué tipo de testimonio estamos dando nosotros en la iglesia? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo nos está viendo el mundo? ¿Cómo nos ven otras religiones? ¿Cómo nos ven los no creyentes?
pero sobre todo también cómo nos ven los sencillos en la iglesia, que a veces se sienten cansados, aburridos, tristes, como que no encuentran mucha fuerza en nuestro trabajo evangelizador. Estamos diciendo muchas cosas de Jesús, pero con nuestra vida no estamos mostrando a Jesús. Por ahí viene un mensaje muy importante para nosotros. ¿Qué estamos haciendo por los más desfavorecidos del mundo? ¿Qué estamos haciendo por las personas que sufren a causa de la soledad? Por las personas que sufren a causa de la enfermedad, por aquellos que están pasando hambre, necesidad, que no tienen trabajo, por las personas que están pasando por situaciones de luto difícil, duro en sus vidas, que han perdido seres queridos y se sienten sobrepasados. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el mundo se transforme con el poder del Espíritu del resucitado? Porque el mundo nos pide testimonio de Jesucristo. Y no solo hablen de Jesús, digan cosas de Jesús, sino muéstrenos a Jesús, ¿dónde está? Y entonces nosotros podríamos decir, como un gran hombre de la iglesia, aquí está nuestro corazón lleno de nombres y de obras maravillosas. Qué bueno entonces que la gente pudiese mirar en nosotros el rostro de Jesús. Nosotros pensamos a veces que la gente necesita ver un fantasma, no sé, se me ocurre pensar que a veces esa es la idea que tenemos de que la gente experimente a Jesús. Miren, la iglesia naciente, los primeros discípulos, los mismos discípulos de Juan seguramente que van buscando a Jesús, van a experimentar que Él se hace vivo y presente después de su resurrección en los hermanos, en el cambio que les produjo en su vida, que los impulsó a darse, a entregarse en el servicio a los demás, a compartir su tiempo, sus talentos, sus cosas materiales con los más necesitados. Ahí fueron descubriendo la presencia viva de Jesús que les hablaba, que los hacía sentirse amados, que gritaba y clamaba para que lo amáramos en esas personas. Por eso en la iglesia esa es la gran responsabilidad. Nosotros somos testigos de Jesucristo, de palabra y de obra. Si las dos cosas no van juntas, eso se llama incoherencia. Y Jesús, la muerte en la cruz de Jesús fue a causa de su coherencia, porque no se contradijo, porque nunca se echó para atrás en lo que dijo y en lo que hizo. Y por eso lo mataron, por mantenerse firme en la verdad que cambia vidas, que transforma corazones, en la verdad que transforma comunidades enteras, sociedades enteras, si nosotros se lo permitiéramos a Jesucristo. Hoy el mensaje para nosotros en este tiempo de Adviento, por medio precisamente de la figura de Juan, es: ¿somos nosotros también precursores de Jesús para otros? ¿Somos nosotros aquellos que señalamos a otros al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero que lo señalamos mostrándolo con nuestra propia vida? ¿Realmente las personas pueden creer en Jesucristo cuando nos ven a nosotros? ¿Cuando ven cómo nos comportamos? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Cómo nos relacionamos con las cosas materiales? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con el entorno en general en el que nos movemos? La gente puede decir: esta es una persona desapegada de lo material. Esta persona es una persona que ama a Jesús en los hermanos. Esta es una persona que sirve y se le ve la alegría de servir. Esta es una persona que está produciendo sanación y liberación en la vida de otros y está dándole a la iglesia un rostro nuevo y maravilloso, renovado, como lo quiere siempre el Señor. Es esa una interpelación muy importante en este tiempo de Adviento, que es de preparación, que es de disponer el corazón, dejar que la palabra vaya entrando, nutriéndonos, fortaleciéndonos y haciéndonos verdaderos testigos de Jesucristo. Yo te invito, hermano, hermana, a que le digas al Señor en este día: Señor, ven, lléname de tu fuerza y de tu amor. No permitas que yo me distraiga en las cosas vanas del mundo, que yo viva alegremente, con esperanza, que pueda disfrutar de las pocas cosas que pueda tener o de las muchas, pero sin apegos, sin dependencias de ninguna clase, que únicamente viva por ti, para ti, en los hermanos, en el servir y en el entregarme. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.